Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo. Les agradezco de todo corazón. Y bueno, no me canso de agradecerle a las personas que comparten mis videos, que ven mis videos, que le dan likes, que se suscriben. También a las personas que están yendo a mi red social de Instagram, porque ahí subo muchas fotos, muchas cosas que de pronto no puedo compartir en este canal. Les agradezco mucho por estar ahí conmigo en esa red social también. Quiero decirles algo antes de empezar con nuestro tutorial de hoy, y es que, como les había dicho, ya por petición de ustedes estamos organizando unos grupos para dar unas clases de alta costura o para personas que apenas están empezando. Entonces eso lo estamos organizando. Es la primera vez que yo hago esto, entonces por eso me está tomando un poco de tiempo, porque quiero hacer algo bien hecho como ustedes se lo merecen y pues para que valga la pena para todos, ¿no? Entonces por eso me ha tomado un tiempo organizarlo. Las personas que están interesadas necesito que me escriban a mi correo electrónico, que lo dejo aquí debajo del video en la descripción, porque necesito tener tenerlos en mis contactos para poder enviarles toda la información. Entonces ya he agregado a algunas personas, ya hay unas personas que están interesadas en los grupos y ya me han escrito, pero hay otras personas que están interesadas pero aún no tengo sus correos. Entonces si están interesados, les pido el favor que me escriban a mi correo, porque por ahí es que nos podemos comunicar. Bueno, eso les quería decir, que estamos trabajando en eso y que bueno, estoy a la espera de todas las personas que se quieran vincular, porque ya pronto voy a empezar a enviarles toda la información. Bueno, en el tutorial que vamos a ver hoy, vamos a salirnos un poco del tema de las novias, porque algunas personas me han mandado otra clase de modelos de prendas, y además también me han dicho que quieren hacer cosas que sean como más casuales, ¿no? Que sean más, no sean solamente de vestidos de novia, de fiesta, y obviamente es igual de importante y de necesario aprenderlo. Y por supuesto que entonces hoy preparé un video para ver esas otras prendas que también necesitamos. Y bueno, vamos a hacer este pantalón. Es un pantalón ancho, pero es un pantalón que lo vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado para que nos pueda servir para una prenda elegante, para una prenda, si lo hacemos con una tela apropiada, que no vaya a ser tan informal. Puede ser informal, pero también que lo podamos usar como algo elegante, ¿no? Entonces quédense conmigo para que vean todos los detalles. Y ya saben, cualquier cosa que no entiendan, cualquier inquietud, me lo pueden dejar saber y con mucho gusto les responderé. Bueno, entonces eso es lo que tengo para ustedes hoy. Quédense conmigo, vamos a verlo inmediatamente. Bueno chicos, entonces aquí estamos listos para empezar con nuestro pantalón. Yo he visto que algunas personas suelen hacer esta clase de pantalones con un solo molde, con el solo molde delantero, o a veces incluso he visto que lo suelen hacer, que lo hacen con el solo molde de espalda. Me refiero, con un solo molde trabajan el delantero y trabajan la espalda, porque como el pantalón va ancho, va suelto, entonces lo hacen así. Está bien por ellos, y si ustedes lo quieren hacer así, pues está muy bien también. Cada cual tiene su manera de trabajar. Yo este pantalón hago una adaptación para cada uno de ellos, una adaptación para el delantero y una adaptación para la espalda. ¿Por qué? Porque trato de enfocarme siempre como a la línea que es un poco más elegante, porque la línea deportiva informal es como más fácil de hacerla, ¿no? No tiene tantos requisitos, no es tan exigente. Entonces estos detalles que llevan las prendas, digamos, de la alta costura, a veces es más
difícil conseguirlos, entonces por eso yo trato de prepararlos de esa manera, pero no quiere decir que la otra manera no sea válida también. Este patrón que vamos a hacer es como para esa clase de pantalones que podemos hacer una tela pesada en un crepé, por ejemplo, que tiene una caída muy bonita, que pesa bastante, que van a hormar, y quiero hacerlo con los dos moldes por separados porque quiero mantener la horma del tiro perfecta, quiero mantener que el pantalón quede pegado a la cadera perfecto, que tenga una horma bonita, que la parte de atrás de la cola también se vea bonita, que se vea levantadita, que simplemente el aumento esté en la parte de la pierna, para si lo queremos usar como algo elegante y usarlo, qué sé yo, por ejemplo, en la parte de arriba podemos usarlo con un straple o algo así, quedaría muy bonito si lo sabemos combinar. Entonces por eso estoy haciendo con el molde delantero, con el molde de la espalda por separado. Otra cosa, ustedes saben que yo no suelo empezar desde los moldes básicos, o sea, no suelo empezar como voy a empezar ahorita. Estos son mis moldes básicos del delantero y aquí tengo el de la espalda. Yo los copié aquí en este otro papel para empezar a trabajarlo. Yo no acostumbro a hacer esto, casi nunca me gusta, con las blusas no lo hago, porque siempre me gusta enseñarles desde cero, pero con los pantalones yo creo que vale la pena hacerlo desde el básico. Yo a ustedes les estoy regalando la teoría de pantalón. Yo les aconsejaría de verdad, creo que es muy importante. Yo lo hago así, yo hice todas mis plantillas y después cojo simplemente la talla que es y le hago la adaptación, cosa que no hago con las blusas jamás. Yo nunca hago plantillas para un cliente con molde básico, yo siempre empiezo desde el principio, pero con el pantalón yo pienso que se debe hacer. Entonces, si ustedes pueden, si tienen tiempo, las personas que no tienen la teoría me la pueden pedir, yo con mucho gusto se la regalo, y ustedes hacen la plantilla del pantalón 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de todas las tallas en cartulina, las tienen bien arregladitas y después simplemente la colocan sobre el papel y hacen la transformación. Es más, ustedes saben, yo les he explicado que una plantilla, lo que define la talla es la cadera, entonces ustedes pueden buscar una plantilla que le quede a su clienta bien con la medida de cadera y lo demás lo adaptan. Lo importante es darle aquí que la medida de caderas usemos la que el molde tiene, porque con eso no estamos afectando el tiro, el largo de tiro, la profundidad del tiro, esa parte que es como la más delicada, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más, pero quería explicarles eso. Entonces, para hacer este pantalón yo estoy usando mis plantillas. Las copié, como les digo, aquí copié el delantero, aquí copié la espalda. Entonces, vamos a empezar con el del delantero. Yo aquí lo tengo copiado, como pueden ver. Lo único que hice fue añadirle la línea de la señalización del hilo de la tela, porque después de que abramos el molde se nos va a perder un poco y es importante saber la dirección para que el pantalón no nos vaya a quedar torcido. Ok, entonces aquí lo copié tal y como es, con la pinza, nuestra pinza de 4 centímetros, y prolongué esta línea hasta abajo porque por ahí es que vamos a cortar. Entonces déjenme les explico. Bueno, una vez hecho esto, bueno, ya lo corté. Lo que voy a hacer en este momento es voy a cortar por aquí hasta la pinza y voy a sacar el molde de este papel para que podamos entender lo que estamos haciendo, ¿ok? Bueno, entonces aquí yo ya saqué mi pantalón y ya lo abrí por esta línea. Lo que vamos a hacer en este momento es que voy a cortar la pinza para cerrarlo. Corto mi pinza y la cierro.
así de esta manera. Aquí ya tengo mi pinza cerrada y ya el pantalón me está dando bastante vuelo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Oh, perdón. Aquí voy a, como esta línea, además de esta, pero bueno, en este caso esta también la podemos seguir, me dice cuál es el hilo de la tela, entonces yo voy a guiarme por esa más o menos para saber cuál es el hilo de la tela para que me quede derecho. Entonces aquí voy a añadir este pedazo de papel, lo voy a hacer así en blanco para que ustedes lo puedan ver cómo se hace. Así por esta parte. Aquí también vamos a ver cómo le sacamos al pantalón la pretina para hacer una pretina anatómica para que nos quede mucho más lindo. Y aquí por este lado le voy a añadir esta otra pieza de papel para que ustedes puedan ver los aumentos. Esta no me va a alcanzar el ancho. Vamos a ver. Como ustedes se están dando cuenta, yo aquí no he tocado para nada esto se me olvidó decirles, yo le hice la pinza y la pinza la hice hasta la altura de la línea de tiro, hasta esta altura. ¿Para qué? Para que esta parte nos quede bien, nos horme bien y no tengamos ninguna clase de problema. Porque la idea es que el pantalón hasta esa parte horme lindo. Y no solamente nos quede como al cuerpo, es que nos horme bien. Ustedes saben que la horma de este pantalón, de la teoría que yo les regalo, es una horma muy bonita, lo que usamos nosotros como levantacola. Entonces eso lo hace más interesante todavía. Ustedes también ya saben que yo les regalo la teoría de pantalón, la teoría de blusa, la tabla de medida, todo junto. Solo tienen que escribirme a mi correo, porque aquí por el canal no lo puedo hacer. Entonces escribirme a mi correo y yo con mucho gusto se las envío. Mi correo yo siempre lo dejo en la descripción de cada video. Me escriben ahí y yo se los mando inmediatamente. Ok, chicos, entonces miren, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a prolongar, voy a buscar una reglita que sea más larga. Esta línea de aquí la vamos a prolongar hasta abajo. O sea que esta parte va a ir recta. ¿Sí ven? Así de esta manera. Esta parte va recta. Entonces aquí le estamos dando este aumento al pantalón más este aumento del pantalón. Aquí lo que tenemos que medir es cuánto nos da de largo de aquí a aquí, que son 87, y asegurarnos de mantener el largo aquí para que no nos vaya a quedar descuadrado. Y entonces aquí esta medida la llevamos aquí al otro extremo. Esto es muy fácil de hacer una vez están los moldes del pantalón hecho. Por eso es que yo les recomiendo que tengan sus patrones listos. Entonces mire, este sería el molde del pantalón. Esta es la manera como nosotros le hacemos. Esta es la manera como nosotros adaptamos este molde básico para esta clase de pantalón. Si se dan cuenta, lo voy a cortar para que ustedes sepan bien cómo queda. Ok, entonces esto quedaría así, el pantalón quedaría aquí así. Entonces ustedes para cortarlo lo tienen que poner aquí, que esta parte vaya recto y que esta parte sea la que salga. Que esta parte sea la que tenga el vuelo. Esta parte va recta y esta parte se puede ladear, ¿ok?
Bueno, entonces ahora vamos a ver lo relacionado a la pretina. Pero antes de eso quiero decirles una cosa. Si ustedes quieren que el pantalón abra más, hace una pinza más profunda. Yo la hice de 4 centímetros, ustedes la pueden hacer de 5. Y al hacerla más grande, va a abrir más. Entonces el pantalón aquí abre en proporción a la pinza, ¿ok? Entonces eso tenemos que tenerlo presente y acuérdense de que vamos a llegar con la pinza a perderla aquí en nada para que esta parte del pantalón nos forme bien. Bueno, vamos a definir lo de la pretina, que es bien importante también. Entonces lo que vamos a hacer es aquí por el frente, la parte de adelante, le vamos a quitar 3 centímetros al pantalón, al frente, y en el costado le vamos a quitar 1. Y de paso mejoramos esta curva que no está muy bonita, porque al cerrar la pinza nos cambió bastante. Entonces aquí hacemos esto, estamos descaerando un poquito el pantalón para que no nos quede tan en el ombliguito, ¿no? Como tan arriba. Entonces bueno, ahí hacemos esa corrección. Listo, ahora después de eso vamos a hacer nuestra pretina. Nuestra pretina la pueden hacer ustedes de 4, de 5, de 6, de 7 centímetros, de lo que quieran. Yo la voy a hacer de 6 centímetros, pero ya ustedes la pueden hacer más ancha si quieren, ¿no? Entonces 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Esta piecita después la vamos a llevar a unirla con la de la espalda. Y a la de la espalda también le tenemos que hacer una corrección en el centro de espalda. Ya les voy a explicar cómo para que quede bien. Entonces, bueno, aquí esta pieza la vamos a sacar porque la vamos a dejar a un lado para cuando tengamos la pretina de la espalda poderla unir. Entonces, este es el centro delantero para que no se nos vaya a confundir. Y esta es la parte de arriba. Bueno, entonces aquí podríamos decir que tenemos nuestra parte delantero, de la parte del pantalón lista. Acuérdense que tiene que cortar recta esta parte y esta va hacia, esta es la que sale, o sea, no importa que esta quede como un poco sesgada, la que tiene que quedar recta es esta. Y esta es nuestra pretina. Ok. Ahora seguimos con nuestro molde de espalda. Nuestro molde de espalda hay que hacerle una pequeña variación. ¿Por qué? Porque en mi molde de espalda, yo aquí lo tengo, en el molde delantero nos apoyamos en la línea de quiebre porque no varió, pero en este pantalón obviamente no va a llevar línea de quiebre, pero además esta línea tenemos que moverla, porque si se dan cuenta, esta línea viene aquí y esta línea tiene que coincidir para el efecto de este modelo. Esta línea tiene que coincidir con mi pinza, porque por esta línea es que yo tengo que abrir, como lo hice con el pantalón. Yo abrí con el delantero, yo abrí en dirección a la pinza y la cerré. Entonces fíjese que en este pantalón es diferente. La línea de quiebre es una y la pinza está en otro lado. Entonces yo tengo que mover la pinza de manera que no la puedo llevar hasta esta línea de quiebre, o sea, me toca mover los dos. La línea de quiebre va a cambiar y la pinza va a cambiar. Quizás por estas cosas es que algunas personas prefieren usar el molde delantero para los dos, pero yo insisto en que es mejor hacerle a cada uno su respectiva adaptación. Entonces vamos a mirar lo máximo que podamos correr esa línea escuadrando. Vamos a escuadrar con la bota del pantalón, que es la parte recta. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacerlo directamente aquí, miren, si estamos trabajando, ya no necesitamos la plantilla. Entonces, miren, yo pienso que esto es lo máximo que podríamos correr, porque tampoco me puede quedar esta pieza aquí tan delgadita, si se dan cuenta. Entonces, no importa. Como la pinza la vamos a alargar, ¿no? Si la pinza fuera corta como era inicialmente, quizás nos iba a quedar una bolsa. Ok, déjenme le explico. Yo espero no estar hablando de más, pero es que me gusta profundizar en los detalles. Si la pinza fuera pequeñita y la trajéramos a morir aquí en esta parte, se nos va a hacer una bolsita aquí.
porque generalmente las pinzas de espalda no son tan largas, porque donde termina la pinza, ustedes saben que la razón por la cual hacemos una pinza es para dar una bolsita donde ella termina. Cuando la hacemos larga, ya prácticamente se pierde el efecto de esa bolsita. Cuando la hacemos anchita pero corta, tenemos más posibilidades de hacer una bolsita donde ella termina. Entonces aquí lo que necesitamos es dar volumen. La función de la pinza es diferente, por eso la vamos a hacer larga, también la vamos a llevar a morir a esta línea. Entonces yo pienso que lo máximo que me puedo mover yo es hasta aquí, porque si no tampoco ya no tendría sentido. Ok, aquí, y voy a medir mi pinza también de 4 centímetros, igual que lo hice con el delantero. Busco la mitad y voy a escuadrar. Y voy a trazar esta línea. Oh, se me movió. Bueno, entonces ahora hago la pinza a morir en esta línea, marco la pinza así, de esta manera, y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar. Entonces ahorita en este momento lo que voy a hacer es, voy a sacar el molde de aquí, lo voy a cortar para que cerremos la pinza y miremos qué pasa, ¿okay? Muy bien, entonces vamos a cerrar la pinza. Ahí se descuadra un poco, pero no importa, eso ahorita lo vamos a mejorar, no se preocupen. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en el otro. Mirando el hilo de la tela, pasándonos. Voy a dar un poquito más aquí por si acaso no me alcanza. Y aquí así. Así, de esta manera. Entonces voy a escuadrar la parte de aquí igual que lo hice en el delantero, desde el tiro en línea recta. Así. Y esta parte la voy a mejorar también, ya ustedes saben, rectificando. Yo aquí, como es pequeño, no necesito rectificar, pero ustedes, si tienen la necesidad de rectificar, deben rectificar. Ok, lo voy a sacar. Entonces quedaría así. De esta manera lo hemos hecho igual que al delantero, pero en esta parte, en esta parte tenemos que también hacer una corrección para que no nos vaya a quedar el pantalón así, con esa forma, porque esta forma es la que va pegadita a la pierna, pero en este caso ya no la necesitamos, ¿no? Entonces este molde lo vamos a hacer así, le vamos
Yo lo estoy añadiendo así con papeles porque quiero que ustedes vean la diferencia. Ustedes simplemente ya sobre cogen la plantilla, la copian en un papel y ahí mismo le van haciendo los aumentos, ¿no? Yo lo hago así porque quiero que ustedes noten la diferencia. Y vamos a llevar esta línea así para que no nos, igual hasta esta línea, para no cambiarle la forma a la cadera. Simplemente le prolongamos esta línea así un poco. Así, de esta manera, entonces ya nos quedaría el pantalón, nos quedaría recto, lo que no nos estaba pasando, porque nos estaba quedando ahí metidito, que no puede quedar así para este modelo, ¿no? Muy bien, entonces así nos quedaría nuestro molde de espalda. Entonces igual aquí lo ubicamos recto y que la que salga sea esta parte. Ok, bueno, vamos a hacer la parte de la pretina. Yo les dije que en la parte de adelante aquí le quitamos 3, antes de sacar la pretina le quitamos 3. Entonces aquí le vamos a dar el ancho de la pretina que le dimos al delantero, que fueron 6 centímetros. Entonces 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Recuerden que a la espalda no le quitamos nada. Entonces simplemente unimos esos puntos. Muy bien, vamos a sacar nuestra pretina para hacerle una corrección que tenemos que hacer. Tenemos que unir las dos y hacerle una corrección. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a terminar con nuestra pretina. Entonces, digamos, en este pedacito de papel vamos a ubicarlo. Entonces, este es la espalda, el centro de espalda, y esta es el delantero. Ese es el centro delantero. Voy a ponerla así volteadita porque, bueno, hice el lado izquierdo, no el lado derecho. Ok. Entonces aquí las unimos así, de esta manera, y vamos a corregirlas un poco. Esta parte en el centro de espalda debo entrar 1 centímetro en la parte de arriba, solo 1 centímetro, y perderlo a la parte de abajo. Esto para que la pretina me pegue bien en el centro de espalda, quede bien metidita y no vaya a quedar ahí como un espacio en la cintura, en la parte de atrás, que no se ve bien. Ok, esto con respecto al centro de espalda. Y aquí en la parte de adelante vamos a prolongarlo porque necesitamos hacer el monte de los botones. Ese monte de los botones puede cambiar según el diseño. Ustedes lo pueden hacer hasta aquí llega el pantalón. Entonces más o menos vamos a darle unos 4 centímetros o unos 6 centímetros para que tenga lo de la tirilla del pantalón, del cierre, y además salga un poco. Pero fíjense, esta forma tiene que continuar, esta parte tiene que continuar con la misma forma que trae el pantalón, ¿ok? Para que quede bien. Entonces aquí podríamos decir que tenemos nuestra pretina anatómica lista. Esta pretina la pueden cortar de dos maneras. La pueden cortar con una costura en el centro de espalda, o sea, tendrían que cortar 4 piezas de estas
2 para arriba y 2 para el forro, o la pueden cortar sin costura en el centro de espalda. Yo les aconsejaría que la cortaran con el centro de espalda, con costura en el centro de espalda, por si tienen que hacerle alguna corrección a la cintura, si lo pudieran hacer de acá. Si no, tendrían que desmontar toda la pretina para hacerle la corrección, pero eso ya es cosa de ustedes, ¿no? Entonces esta sería la forma de la pretina, donde estaríamos uniendo el delantero y la espalda. Entonces así, de esta manera, nos quedaría listo nuestro molde de pantalón. Como pueden ver, es muy fácil, siempre y cuando ustedes ya tengan los moldes hechos. No se les olvide que yo se los regalo, porque me parece que es una ayuda grandísima. Si podemos tener todas las plantillas listas, no tenemos que preocuparnos por mucho. El trabajo se nos hace más fácil y yo quiero ayudarlas con eso. Entonces me escriben, se las mando y de una vez la hacen la teoría y la hacen cada una de las tallas para que no tengan que perder tanto tiempo. Ok, chicos, entonces este era el video que tenía para hoy. Espero les guste. Es muy fácil. Voy a preparar otra clase donde hacemos otro tutorial muy parecido a este, pero aquí en esta parte lleva una pieza, un goudé, que hace que el pantalón tenga mucho más volumen. Entonces voy a preparar una clase para cuando ustedes quieren que el pantalón sea más ancho, de la misma manera, manteniendo la forma en la parte de arriba y la horma. Ok, bueno, chicos, entonces esto era todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por seguirme en mis redes sociales, en Instagram, donde estoy subiendo fotos todo el tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por compartir mis videos. Les agradezco de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.